Seguimos en Index, vamos a conversar sobre la mirada desde la economía, sobre los efectos del cambio climático. Nos acompañan el doctor Mariano Rabasa. Bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, Mariano es doctor en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales. Te graduaste como doctor en la Universidad de Illinois. En la Universidad de Illinois en Estados Unidos, sí, exactamente. Bueno, muy bien. Y es investigador aquí en la UCA, profesor de Economía Pública y Economía del Medio Ambiente. Y también doy teoría microeconómica. Bueno, y estás trabajando en la cuantificación de los impactos socioeconómicos del cambio climático, con especial foco en la salud. Esa es una de las líneas de investigación que tengo hoy en día y que acá Cristian García, que también está acá con nosotros, la desarrollamos juntos. También tengo intereses muy variados con respecto a los temas de cambio, de medio ambiente en general, ¿no? O sea, entonces tengo otras líneas de investigación relacionadas con evaluación de ecosistemas, con evaluación de políticas públicas, Bueno, implementadas con respecto a problemas ambientales y ese tipo de cosas. Bueno, nos podemos meter un poco ahora enseguida y presentamos también a Cristian Martín García. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Doctor en Economía, aquí por la Universidad Católica Argentina. Bueno, sos becario postdoctoral también, investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Sí. Y trabajás cuestiones que tienen que ver con temperaturas extremas, sobre la mortalidad y los costos económicos debido a defunciones prematuras, tu línea de investigación actual. Sí, eso es lo que venimos trabajando con Mariano. Mariano es el director de mi beca postdoctoral y bueno, nosotros venimos trabajando en esa línea hace ya un poco más de 2 años, tratando de cuantificar estos costos en términos de mortalidad y en términos monetarios. Bueno, ¿dónde surge este interés por vincular lo económico con el medio ambiente, con el cambio climático en el contexto actual? Surge desde siempre. Mi papá es geólogo y desde que yo soy muy chico ya empecé a escuchar sobre problemas medioambientales y problemas de cambio climático, muchísimo antes que la mayoría de la gente se empezó a enterar. Yo ya tenía un poco de conocimiento sobre esas cosas. Aún así, cuando yo estudié la carrera en economía se hablaba muy poco de temas de medio ambiente, no había ninguna materia específica, había quizás algo suelto en alguna materia muy desparramado en la carrera. Y bueno, quería perfeccionarme en estos temas y no había forma de hacerlo acá en Argentina. No había docentes que estuviesen enseñando estas cosas, no estaban en las currículas de las carreras. Y bueno, me fui a Estados Unidos con la idea un poco de estudiar estos temas. ¿Cuándo aparece el cambio climático como concepto en la agenda pública? ¿Ustedes dónde lo visualizan? ¿En qué años? Y a partir del principio de la década del 90 ya se empieza a hacer más público el problema. Quizás a partir de mediados de la década del 80 ya estaba dentro de unos círculos muy chicos de gente interesada en estos temas, sobre todo también del ámbito público, ¿no? Pero así en general, que se hizo un tema conocido para toda la gente a mediados de la década del 90, quizás. Acá no había nada. Yo cuando llegué allá tampoco había mucho. Me sorprendió toda la evolución mía. Yo empecé el doctorado en el año 2002 y que se veía muy pocas noticias de temas medioambientales en los diarios en esa época en Estados Unidos, aun cuando allá los problemas tenían mucha más difusión que acá. Y la diferencia, cuando yo terminé el año 2008 hacer el doctorado, ya era un boom impresionante. Prácticamente todos los días, todo el tiempo escuchabas noticias relacionadas con problemas de degradación ambiental, con problemas de cambio climático. Es algo que la disciplina de la economía está explotando, por más que, como subdisciplina dentro de la economía está bastante establecido desde la década del 70, la economía del medio ambiente. ¿Y qué puede hacer la economía para entender el cambio climático? ¿Cuál es el aporte? ¿Tiene que ver con métodos de cuantificación, por ejemplo? Más que entender el cambio climático, entender cómo el cambio climático nos va a impactar a nosotros, ¿no? Para entender el cambio climático están los científicos de otras áreas. Lo que nosotros tratamos de entender es
cómo esos cambios nos van a impactar a nosotros como sociedad y sobre todo en la parte, digamos, de nuestra economía. Claro. Eso es lo que nosotros podemos hacer y podemos también, digamos, entender cómo diseñar, digamos, estrategias para poder adaptarnos, digamos, a esos cambios o por poder tratar de mitigarlos, ¿no? Esas son los dos grandes aportes que podemos hacer. Cómo podemos tratar de mitigar, digamos, estas emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero que están provocando un cambio en el clima del planeta y después, bueno, lo que no se pueda, digamos, mitigar, digamos, cómo podemos diseñar políticas para adaptarnos. O sea, utilizar la menor cantidad de recursos posibles para poder hacer más con esos recursos en términos de mitigación y adaptación. Y en tu caso, Cristian, ¿cómo se da ese contacto con la temática del cambio climático? Bueno, Mariano dirigió también mi tesis doctoral, que yo la hice en temas de salud, específicamente en temas de sedentarismo, y después empezamos a tratar de buscar algunos puntos en común y surgió este link, ¿no? En tema de mortalidad por el lado de la salud y el tema de temperaturas extremas. Y empezamos a investigar de a poco lo que había investigación a nivel internacional y después nos metimos en el ámbito nacional y bueno, encontramos ahí un nicho como para empezar a investigar este tema y tratar desde nuestra perspectiva, ¿no? De la perspectiva del economista, nosotros, digamos, evaluamos políticas públicas, ¿no? Tenemos el lado de costo, el lado de beneficio y del lado del costo no solo evaluamos términos monetarios, sino también evaluamos otros costos que tienen que ver en este caso con mortalidad, ¿no? Y bueno, tratamos de cuantificar por un lado el efecto que tienen las temperaturas extremas por el cambio climático que ha modificado la media de las temperaturas y su distribución también, y en función de eso ver cómo impacta eso a nivel nacional, desagregando también por municipios. Y por otro lado, ver cómo cambiaría esa mortalidad futuro, ¿no? Un poco nuestra línea de investigación se basa también en hacer proyecciones a varios años. Obviamente cuando uno hace proyecciones tiene que tener en cuenta que la incertidumbre es un poco más grande. Nosotros tratamos de hacer proyecciones para cerca de 2050, cómo va a cambiar la mortalidad en función del cambio climático. Y a partir de eso también cuantificar costos económicos, ¿no? Porque la mortalidad genera costos económicos, las disfunciones de las personas y demás. Entonces buscamos por ese lado cuantificar esos dos costos, términos de mortalidad y monetarios. Y vos, Mariano, decías, bueno, la economía hace un aporte, ¿no? Para los científicos. ¿Cómo es ese diálogo con los científicos, con los que están estudiando el cambio climático? ¿Cómo se concreta? Es una buena pregunta. Yo, digamos, he tenido cierta relación con científicos de otras áreas. En general lo que usamos nosotros, usamos la información que ellos generan como input dentro de nuestras investigaciones. O sea, tenés, por ejemplo, un climatólogo que desarrolla un modelo para tratar de entender cómo va a cambiar algunas variables climáticas en el futuro, y nosotros utilizamos esa información como input dentro de nuestros propios modelos para tratar de estimar cómo va a impactar a la sociedad esos cambios, digamos, en el clima que otros científicos están tratando de entender. Eso le agrega cierta complejidad porque ellos tienen sus propias incertidumbres en sus modelos. Eso, digamos, les agregamos las propias incertidumbres que tenemos nosotros, digamos, en nuestros modelos. Pero a partir de todo eso, bueno, tratamos de poder inferir cuáles van a ser los potenciales costos, digamos, que tenga el cambio climático y tratar de nuevo, esto va a servir para usar recursos de una forma lo más eficiente posible. Bueno, habíamos planteado esto de tu investigación, Cristian, acerca del impacto de las temperaturas extremas sobre la mortalidad. ¿Cómo encaraste el tema? ¿Qué te llevó a elegir ese tema para trabajar? Bueno, como te decía anteriormente, buscábamos un punto de vínculo entre lo que decía Mariano, que hace temas ambientales, y lo que hago yo, que son temas de salud. Y encontramos que había cierto nicho en básicamente el tema de mortalidad específicamente en Argentina, ¿no? De lo que se había hecho. Lo que habíamos encontrado nosotros era que se había estudiado los efectos de la mortalidad a nivel, digamos, provincial en 2 provincias de Argentina, y nosotros tratamos de cuantificarlo a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros buscamos es evaluar, por un lado, cuál es el efecto que tienen las temperaturas extremas, las máximas y las mínimas, sobre la mortalidad, es decir, cuántas defunciones se producen.
por estos episodios que, digamos, son episodios que son extremos, pero cada vez más frecuentes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el segundo objetivo de nuestra investigación es tratar de proyectar a futuro qué es lo que va a pasar con el cambio climático, ¿no? Nosotros sabemos que las temperaturas a largo plazo se van a ir incrementando en términos promedios, así también su variabilidad, y la Organización Mundial de Comercio proyecta que va a haber bastantes defunciones más para los próximos años. Entonces nosotros queremos estimar ese impacto en Argentina, proyectarlo a futuro y también estimar otro costo, que son los costos económicos, ¿no? Todas las defunciones que se producen tienen costos económicos, pues gente que digamos, deja de alguna manera de aportar al sistema, y bueno, todo esto genera problemas también para la economía a largo plazo. Entonces, un poco la idea es realizar eso de manera de poder, de alguna manera, conocer cuáles podrían ser las medidas apropiadas de policy para adaptarnos un poco mejor a esta situación, sobre todo a largo plazo, y que los costos sean los menores posibles. ¿Y cómo, concretamente, cómo se trabaja en la investigación? ¿Tiene una muestra? ¿Trabajan sobre documentos? Bueno, nosotros trabajamos con datos observacionales generalmente, lo cual ya plantea desafíos de por sí, pues nosotros lo que queremos tratar de hacer, tal vez es un poco técnico, pero es estimar un efecto causal, que es lo que sirve en términos de políticas públicas, y en función de eso nosotros planteamos varios modelos econométricos y estadísticos, y de esa manera nosotros tenemos una base de datos que es base de mortalidad, y por otro lado tenemos una base de datos que con las estaciones meteorológicas de toda la Argentina, y en función de eso nosotros trabajamos con todos los municipios de Argentina, es decir, asignando una temperatura por día a cada municipio de Argentina, y tratamos de vincular todo eso, digamos, incluirlo en nuestro modelo econométrico, controlando por un montón de factores para tratar de estimar el efecto puro, por decirlo de alguna manera, y que ese efecto no tenga sesgos, pues si ese efecto tiene sesgos, nosotros podemos estar estimando el efecto de las temperaturas mal, podemos sobreestimarlo, subestimarlo, y eso generaría conclusiones erróneas en el futuro. Entonces, digamos, eso es lo más complejo, ¿no? Tratar de estimar un efecto causal con los datos observacionales que nosotros tenemos, que también tienen errores de medición. De hecho, nosotros en Argentina tenemos pocas estaciones meteorológicas, de esto sabe un poco más Mariano, pero el hecho de que tengamos tan pocas estaciones meteorológicas hace que cuando nosotros queremos asignar la temperatura al centroide de un municipio, tengamos un determinado error de medición, que tal vez en nuestros países se reduce bastante más. ¿Y qué periodo de tiempo están tomando para este estudio? Nosotros estamos tomando aproximadamente 6 años, 7 años de 2004 a 2010. ¿Cuándo comenzó la investigación de ustedes? Y la investigación nuestra comenzó cuando yo inicié con la beca postdoctoral acá en UCA hace aproximadamente un poquito más de 2 años y 2 meses, y tuvimos un gran trabajo de procesamiento de datos porque estamos hablando... Curar un poco esas bases, ¿no? Claro, estamos hablando de cerca de 2 millones de funciones que, bueno, había que depurarlas, había que conectarlas con las temperaturas y demás, y eso nos ha llevado cerca de 6 meses de procesamiento solamente de datos. Lo de los datos meteorológicos de las temperaturas, ¿eso lo obtienen del Servicio Meteorológico? Del Servicio Meteorológico Nacional, sí. ¿Está centralizado eso? Uno puede, ustedes como investigadores... Uno puede pedir la información y en general el servicio, si es para fines de investigación, presta sus datos. Sí, y ustedes dicen pero el problema es que no hay muy buena cobertura de la red de monitoreo, de temas climáticos en Argentina. Es muy deficiente la red. Ahí cayó muchísimo en la década de 90, en los 2000 se recuperó un poco, pero sigue muy por debajo de lo que yo tengo entendido, no soy un especialista en eso, pero muy por debajo de lo que sería lo óptimo. ¿Y qué primeras ideas van surgiendo a partir del trabajo que están realizando? Digamos, no está todavía finalizada la investigación, pero algunas me imagino que ya tienen algunas protoconclusiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, lo que vimos en particular es que tenemos un mayor efecto de las temperaturas altas, es decir, de temperaturas por arriba de 32.2 grados centígrados sobre la mortalidad, alrededor de 1.5 por 100.000 de tasa de mortalidad, ¿no? De la variación en la tasa de mortalidad. Vemos obviamente que también las temperaturas bajas impactan sobre la mortalidad, pero no tanto como las temperaturas
como las temperaturas más elevadas. Así que también hemos desagregado esto por tipo de defunción, ¿no? Para hacer algún chequeo de sensibilidad o de robustez, es decir, para ver si nuestras estimaciones están de alguna manera en lo correcto y demás, desagregando por defunciones que han sido por causas cardiovasculares, por causas respiratorias y por neoplasias, ¿no? Y para contrastar con lo que dice la literatura, a ver si estamos en lo correcto, y vemos que las temperaturas impactan más sobre las causas cardiovasculares y un poco menos sobre las causas respiratorias y no tienen efecto sobre las neoplasias, ¿no? Que es un poco lo que la literatura dice, así que estamos por buen camino, por decirlo de alguna manera. Así que lo que nos queda es este tema de la proyección, ¿no? Que no es un tema tan sencillo para hacer, pero bueno, tenemos que... ¿Qué sería la proyección? Y la proyección es, nosotros tenemos que asignar a cada uno de los municipios un valor de temperatura futuro, entonces eso lo tenemos que hacer con un sistema de georreferenciación. Y en función de eso, cuando podamos asignar cuál es la variabilidad que va a tener esa temperatura futuro, nosotros vamos a poder aplicar nuestro modelo econométrico y predecir en el largo plazo cuánto es lo que va a cambiar la mortalidad y posteriormente estimar los costos económicos. ¿Y en qué rango etario impacta más la mortalidad según estos extremos? Bueno, nosotros tenemos un mayor impacto en las personas mayores de 60 años. 60 a 65 años es donde tenemos el grupo de riesgo, por decirlo de alguna manera. Ahora también, digamos, debe haber muchos aspectos que tienen que ver con lo médico, ¿no? Sí, nosotros hemos revisado mucha literatura epidemiológica. De hecho, yo que trabajo en temas de salud, muchas veces los economistas y los epidemiólogos usamos métodos muy similares con distinta jerga, ¿no? En ese sentido, a veces es un poco difícil para los dos lados tratar de hablar el mismo idioma, pero al fin y al cabo, cuando vos unís las palabras y ves que tienen el mismo significado, digamos, ahí te das cuenta que estás haciendo lo mismo con otras palabras, ¿no? Entonces ellos usan lo que nosotros llamamos datos de panel, ellos llaman datos longitudinales, y bueno, y realizan los mismos métodos, tal vez con algunas variaciones estadísticas, pero al final del día estamos estimando, digamos, cuestiones similares. Bueno, esto se presenta, me imagino, algo de esto en este segundo workshop que están llevando a cabo aquí en la UCA sobre economía del medio ambiente y la energía. Mariano, ¿querés comentarnos cómo ya es el segundo, ¿no? ¿Segundo año consecutivo? Es el segundo año consecutivo. Sí. El primero fue un workshop un poco más cerrado en términos de su temática, era sobre cambio climático. Y tuvimos varios expositores y una mesa de debate entre gente del sector público y la academia. Salió muy bien, eso nos impulsó este año a tratar de volver a hacer este workshop. Este año es un poco más ampliado, va a ser casi todo el día, con 3 exposiciones. En este caso la temática es un poco más amplia, es básicamente todos los problemas, medioambientales. Y vamos a tener una charla final de cierre, que es muy interesante, sobre el análisis económico de los desastres naturales. O sea, cómo impactan los desastres naturales, como puede ser un huracán, por ejemplo, a la evolución macroeconómica de las economías. La idea del workshop surgió porque no había ningún foro de ese estilo, en Argentina. Yo cuando estudié en Estados Unidos iba comúnmente a este tipo de eventos y acá me encontraba que no tenía dónde poder ir. Los congresos a los cuales yo podía tener acceso de acá eran un poco más generales, no eran sobre una temática especial. Y bueno, surgió la idea de poder recrear un poco eso acá en Argentina y empezar a identificar a los investigadores que están trabajando en temas de medio ambiente, poder juntarnos, poder dialogar y también relacionarlo con el sector público. No solamente que sea algo académico, sino que la audiencia sea un poco más variada, que de hecho es interesante el mix que tenemos, es prácticamente un tercio viene de la academia, un tercio del sector público y otro tercio de ONGs, que están todos interesados en temas de medio ambiente y poder discutir un poco, ¿no?
que la gente de otros ámbitos se pueda, digamos, enterar de qué hace un economista digamos, que estudia temas de medio ambiente. A veces parece medio raro, economía y medio ambiente no parecería que son, digamos, temas tan relacionados, sobre todo en Argentina, donde todos los problemas macroeconómicos que tenemos nos hacen, digamos, a que la mayoría de los economistas se enfoquen en temas macro de inflación, claro, de problemas de balanza de pago, de deuda, y comparativamente estamos muy rezagados, digamos, con este tipo de temas, ¿no? Economistas que se dedican a entender, digamos, cuál es la interacción entre el medio ambiente y la economía en Argentina. Qué bueno. Y de hecho estamos atrasados no solamente con respecto a los países desarrollados, que eso es algo obvio, sino que estamos muy atrasados con respecto a otros países en Latinoamérica. Claro, creo que es este sesgo de que nuestra economía funciona tan mal que el largo plazo prácticamente, digamos, es algo que ya dejamos de prestar atención. Claro, como que siempre está la coyuntura. Siempre está la coyuntura, y el medio ambiente parecería ser algo como más de largo plazo, por más que el cambio climático es algo que ya nos está afectando, pero para muchos, digamos, hoy en Argentina, que no sabemos cuánto va a estar el dólar dentro de 48 horas, pensar qué va a pasar dentro de 20 años es, digamos, claro, es una utopía ponerse a pensar en eso. Entonces somos muy pocos los que nos dedicamos casi full time a temas de investigación en medio ambiente y uso de recursos naturales, y la idea era, bueno, juntarnos, digamos, que la gente vea que hay, digamos, que hay buenos trabajos en estos temas, y también incentivar un poco a la gente más joven que quizás está en alguna otra universidad que no sea esta, que no sabe bien qué hace un economista, claro, en estos temas, a que venga y, bueno, y se entere y quizás se interese y pueda volcar parte de su tiempo a estudiar estos temas y con suerte investigar también. Y la idea del workshop es, bueno, tratar de fomentar un poco esa masa crítica, ¿no? No quedarnos en la oficina diciendo, bueno, al resto de la profesión parecería que al menos acá en Argentina, no le interesa tanto esto, sino, bueno, vamos a generar ese interés. Y bueno, el año pasado salió bien, digamos, este año, digamos, tenemos las mismas expectativas. Qué bueno. Igualmente, esta economía medioambiental es interdisciplinaria, ¿no? No solo se necesitaría gente que estudie economía, de parte de los alumnos habló, sino que carreras como arquitectura tienen la opción de materias como arquitectura sustentable, y en una de esas se meten por ese lado, ¿no? Sí, en general lo que tiene también, digamos, que hace difícil el estudio de la economía ambiental, comparado con otras subdisciplinas de la economía, es esta necesidad, digamos, de entender, digamos, otras ciencias, ¿no? Tenés que entender un poco, si trabajás en contaminación, tenés que entender un poco, bueno, digamos, de cuestiones de química, de cuestiones, digamos, climáticas, y eso, digamos, te lleva a leer otras cosas, a tener que en un momento, digamos, hablar con otro tipo de investigadores para vos poder bien entender el problema, estar seguro de que lo que querés, digamos, lo que tratás de responder, digamos, sea exactamente eso, y no estés vos malinterpretando las cosas. Eso yo lo veo como algo, digamos, interesante, y en general tenés una buena recepción de gente de otras disciplinas. Digamos, no he tenido, digamos, grandes problemas. Pero es cierto que, bueno, como los problemas medioambientales se originan, digamos, también por cuestiones que tienen que ver con explicaciones de otras ciencias, sí o sí tenés que, digamos, que interactuar. ¿Y cómo es el diálogo con el sector público que vos mencionabas? ¿Es receptivo? Es muy que... quizás desde que yo volví en el año 2012 a Argentina, y previo a cuando terminé el doctorado estuve trabajando 4 años en el Banco Mundial en Estados Unidos, y ahí era muy fácil llegar al sector público, digamos, de los diferentes países. ¿Por qué? Bueno, porque había recursos, el Banco Mundial no solamente daba préstamos, sino daba asistencia, y los países eran bastante receptivos. Cuando volví a Argentina me di cuenta que si uno no tiene recursos es mucho más complicado que te lleven, digamos, que te quieran prestar atención. Y la sensación es que en el sector público muchas veces tienen miedo, ¿no? de compartir cosas, digamos, compartir información, compartir datos, porque no saben bien para qué los vas a usar, no saben bien si vas a tratar de desmerecer, digamos, con esos datos del trabajo que ellos hacen, y a veces es compleja ese tipo de approach. O sea, cuesta un poco más que en otros lugares, cuesta más que lo que debería haber, digamos, más sinergia entre la academia y el sector público, y un poco la idea del workshop es esa, es decir, bueno, vengan acá,
discutamos las cosas, vean lo que hacemos, vean que usamos los datos para tratar de contestar preguntas interesantes que a ustedes también les puede servir para mejorar su función, digamos, sus funciones. Pero no es fácil eso, digamos, no es una tarea sencilla. A mí me ha pasado que después de la inundación que hubo en La Plata en el año 2013, yo hice un trabajo y mi primera, mi primer impulso fue ir y mostrarlo, digamos, en el sector público, y decir, mira, yo calculé esto que te puede servir, digamos, como información para mejorar tus decisiones, y la verdad que no me llevaron mucho el apunte. Y bueno, y quedó como un trabajo académico que salió publicado en una revista, y después, digamos, cuando tuvieron que el propio Estado tiene que salir, digamos, y pedir dinero a los organismos internacionales para poder hacer obras de infraestructura y de prevención hidráulicas. Obviamente los organismos internacionales te preguntan, bueno, ¿cuáles son los beneficios que se van a obtener de esto? Y bueno, y ahí sí, digamos, tomaron mis resultados. Claro. O sea, pero no... Llegó un poco más, de una vuelta más, digamos, de llegar a las manos de la gente que toma decisiones, pero eventualmente llegó. Y eso es algo que no debería, que creo que no debería pasar. Y un poco la idea del workshop de no hacerlo algo solamente académico, sino es tratar de establecer lazos con la gente que toma decisiones. Muy bien. Y por nosotros a veces estamos dispuestos hasta trabajar, digamos, si nos dan información, hasta trabajar esos datos gratis, porque a nosotros también nos sirve, digamos, generar investigaciones. Claro. Y Cristian, ¿vos qué vas a presentar en el workshop? Bueno, nosotros tenemos un trabajo con Mariano que hemos hecho con otra investigadora de otra institución que tiene que ver con la efectividad de los sistemas de alerta temprana, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos con los datos de las ecobicis y tratamos de evaluar, en este caso, las alertas por temperatura y ver cómo la gente responde a esa alerta, ¿no? Ver si responde por igual entre los grupos etarios, ver si no responden, qué es lo que sucede y ver realmente si esos sistemas son efectivos de manera que puedan disuadir a las personas cuando hay una alerta de salir a hacer un tipo de actividad física, en este caso de usar las bicis, pues bueno, obviamente tiene efectos negativos sobre la salud. Claro, puede ser peligroso. Está bien, mirá, qué bueno. Sí, sobre todo porque lo interesante de esto es que no hay casi estudios que demuestren que este tipo de sistemas son realmente efectivos. Uno piensa que deberían ser efectivos, ¿no? Si vos le das información a la gente, que la gente cambie su comportamiento para protegerse de alguna forma de ese eventual, digamos, peligro que puede enfrentar. Y no hay mucha evidencia, digamos, de que estos sistemas estén funcionando, ¿no? Que la gente, digamos, cambie su comportamiento cuando recibe la información sobre un potencial peligro. Claro. Entonces la idea nuestra es ver, bueno, si eso pasa o no, si la gente cambia o no su comportamiento.